Hola, muy buenas a todos. Me llamo Carlos, vivo en Madrid, conozco el mensaje adventista desde el año 2011 y este vídeo lo creo para adventistas, pues estoy buscando a aquellos que tengan interés y habilidad para vivir en entornos rurales y que también tengan gusto y facilidad para convivir con otros hermanos en la misma casa o en la misma zona, cosa que no es nada fácil porque la convivencia pues siempre cuesta. La idea luego es terminar desarrollándonos en entornos rurales, pero lo mismo sí que hay un tiempo para los que estamos en la ciudad, que tengamos que aprender a vivir en la ciudad, buscando ahorro de dinero para luego ir a entornos rurales. El enfoque que Ellen White le daba al asunto de vivir en el campo y en comunidades, aprender a convivir y demás, era un asunto de vida o muerte, que no siempre en la iglesia se le da esta debida importancia. De hecho, se ve como en la iglesia adventista, se ve como cierta relajación, pero nos debería de preocupar por la intensidad de las citas que vamos a ver ahora en pantalla. Bien, pues en esta primera cita encontramos las siguientes palabras de Ellen White. Los creyentes que viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo al fin de salvar a sus hijos de la ruina. Yo digo que con esta secuencia de citas lo que pretendo es mostrar si Ellen White o Dios a través de Ellen White planteaba el asunto del campo como un asunto opcional o incluso como un asunto de vida o muerte. Aquí pues vemos que se presenta el tema de trasladarse al campo como un tema de vida o muerte para los hijos. En esta otra cita nos comenta: ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos. Esta cita termina diciendo: resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Al final nosotros en la iglesia intentamos relacionarnos con la palabra de Dios y enseñar a otros que lo hagan, pues resulta que por el hecho de estar aquí en la ciudad, todos los esfuerzos que hagamos se van a ver mermados o restados por lo que dice aquí, porque en la ciudad hay muchas distracciones y televisión, entretenimientos y demás, y no tiene las escenas de la naturaleza como sí que puedes tener en el campo. Esta otra cita comenta: a causa de estas uniones y confederaciones que pronto habrá en la ciudad, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es: salid de las ciudades. Y aquí se plantea como una advertencia. Una advertencia es evitarte un problema, evitarte un peligro. Vamos a ver varias citas de Ellen White poniéndolo un poco el tema del campo a este nivel de salir de las ciudades, por lo cual los adventistas no tendríamos que tener relajación en este punto, aunque sí que es verdad que desde el año 2011 que conozco el mensaje, al adventista no le gusta, en general no gusta mucho este mensaje, porque en la ciudad hay comodidades y demás, y el hecho de tener que trasladarse al campo pues para algunos planes es un inconveniente, pero Dios a través de Ellen White pues nos da estas advertencias. En esta otra cita nos comenta: está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ellas innecesariamente arriesgan la salvación de su alma. Entonces el campo, como estamos viendo, Ellen White lo presenta como un asunto de vida o muerte. Otra cita: este desastre, un desastre que hubo en tiempos de Ellen White en Estados Unidos, el incendio del edificio de la Review and Herald, puede producir un cambio definido en este asunto. Y ella decía: espero que nuestros hermanos presten atención a la lección que Dios está tratando de enseñarles. Como Ellen White diciendo que el incendio, Dios estaba un poco detrás de él. ¿Y por qué Dios permitió que se quemara lo que es la imprenta allí de la Review and Herald? Que no se vuelva a edificar la casa editora en Battle Creek, porque Dios no quiere que nos establezcamos en las ciudades. Aquí en España, tanto la central adventista como la editora está tanto en Pozuelo de Alarcón como en Colmenar Viejo, metidos en las ciudades, con lo cual nosotros aquí en España, nuestra iglesia también está cometiendo el error que Ellen White pues comenta en esta cita. Dios quiere que nos establezcamos en los entornos rurales, por lo que vamos a ver posteriormente, porque vamos a poder dar un mensaje mucho mejor del Evangelio, vamos a poder incidir más en el corazón de la gente, mejores recursos, más espacios para poder hacer el trabajo de albañilería, carpintería, fontanería,
restaurante y enfermería que ella comentaba. Bueno, ahora en breve lo vamos viendo. En esta siguiente cita nos comenta: Dios ha advertido una vez tras otra que nuestras escuelas, casas editoras y sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad. Importante, Elena de White no es como un asunto opcional que le dé al tema del campo contra la ciudad, sino un tema básico, vital. El cultivo del suelo es un buen trabajo para los niños y los jóvenes. Los pone en contacto directo con la naturaleza y el Dios de ella. Y termina diciendo la cita: una educación recibida en tal ambiente está de acuerdo con las indicaciones que Dios ha dado para la instrucción de los jóvenes. Dice esta otra cita: es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Lo que digo, es un asunto de vida o muerte, hacer un despliegue en entorno rural correcto. Otra cita de ejemplo: como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Aquí incluso Elena de White dice que los mandamientos de Dios, de Éxodo 20, los 10 mandamientos, si Dios ha dicho que hay que ir al campo y no obedecemos, es como cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca. Hacer el arca no está dentro de los 10 mandamientos, pero Noé demostró fe en Dios cuando obedeció aquella orden. O si le hubiera dicho a Abraham: sal de Ur de los Caldeos y vete a donde yo te diga, y Abraham hubiera dicho que no, pues tampoco hubiera estado obedeciendo a Dios y tampoco hubiera estado siguiendo los 10 mandamientos. Aquí Elena de White está mostrando que la resistencia del pueblo adventista de salir al campo llega al nivel de estar desobedeciendo los 10 mandamientos. Parece un poco exagerado, pero bueno, aquí lo pone, ¿no? Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puesto de avanzada, ubicado fuera de ellas. Hay que trabajar en las ciudades, pero ubicados fuera de ellas. Pero los adventistas actualmente estamos trabajando en las ciudades, viviendo en las ciudades, estamos también desobedeciendo. Con el tiempo tendrán que construirse más viviendas para los estudiantes, las que ellos mismos puedan levantar bajo la instrucción de profesores capaces. Bueno, esta secuencia de citas ya puede ir más en la línea de lo que voy a presentar ahora en breves minutos, de lo que hay que hacer. Para finalizar esta primera sección, donde se muestra que Elena de White no habla como una opción, sino como un asunto de vida o muerte, el tema de salir de las ciudades para ir al campo, pondré estas dos últimas citas. En esta cita cortita dice: tened la seguridad que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Hay que tener la seguridad. No es tanto un asunto opcional. Ya hemos visto que los mandamientos están un poco en juego, si obedecemos, no obedecemos. Elena de White lo presenta como un asunto de vida o muerte. En esta otra cita dice: una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades. Una y otra vez. Esto ya era en tiempo de Elena de White. Una y otra vez el Señor ha instruido, en tiempo de Elena de White, hace ya más de 100 años, 200 prácticamente, de que había que hacer esa salida. Ahora deberemos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Un error típico que cometen algunos hermanos que en apariencia no quieren desobedecer, pero que no tienen ganas de ir al campo a ayudar dando hospitalidad a quienes tienen dificultad, es que dicen que ahora no hay problema en vivir en la ciudad y que hemos de ir al campo en tiempos del decreto dominical. Muestro las siguientes citas intentando deshacer este error. En la primera cita, Ellen White explica que de siempre, el lugar correcto donde ha de vivir el adventista es en el campo. Ya vimos la cita anterior de Elena de White, donde ella decía que vez tras vez, Dios ya le había dicho a ella que avisara a los adventistas de su tiempo, ya hace 50 años, que dejara la ciudad y que vayan al campo. Ningún adventista ha de engañarse creyendo que desde hace años no tenemos instrucciones de que debemos vivir en el campo ayudando a los débiles como hacía Enoc, el cual, por su obediencia y hospitalidad en entornos rurales, Dios se lo llevó sin que conociera la muerte. Luego, en la segunda cita, en pantalla, ya se habla de que cuando llegue el decreto dominical, ya el campo no será tampoco el lugar adecuado, sino que debemos estar escondidos en las montañas.
Ningún adventista debe engañarse y confundirse con esto. De siempre hemos tenido que tener planes para salir al campo y vivir allí, y a lo último, con el decreto dominical, huir a las montañas. Vamos ahora a darle forma real a cómo debemos de trabajar y qué dificultades vamos a encontrar. Leamos la siguiente cita. Elena de White decía, hay que designar hombres de criterio sano, prestad atención todos, hay que designar hombres de criterio sano no para que divulguen sus intenciones, sino para que busquen propiedades en zonas rurales, de fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeños centros de enseñanza para los obreros, y que se puedan también equipar debidamente para atender a las almas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Buscad tales lugares fuera de las grandes ciudades donde se puedan conseguir edificios apropiados, ya sea como donación de sus dueños o comprados a un precio razonable con las ofrendas que dé nuestro pueblo. No se deben levantar edificios en ciudades bulliciosas. En esta cita vemos que toda la Iglesia ha de estar sincronizada. Todos tenemos que estar unidos con un mismo propósito. En esta cita se muestra cómo que primero los líderes han de seleccionar hombres de criterio sano que busquen entornos rurales. Eso es lo primero, que los líderes designen hombres. Estos hombres han de conocer evidentemente oficios como albañilería, fontanería, electricidad, agricultura, para saber si un terreno y con las edificaciones que tenga es adecuado o no. Segundo, una vez designados estos hombres, han de buscar un lugar adecuado en el campo y mientras ellos buscan, tercero, toda la Iglesia hemos de ofrendar, poner dinero para que cuando estos hombres se encuentren en el entorno adecuado, se pueda comprar ese lugar y hacer los preparativos y los arreglos que sean necesarios. Y evidentemente hay que ofrendar también para pagar los sueldos de estos hombres. Los líderes entonces designan hombres, estos hombres buscan y el resto del pueblo vamos ofrendando y poniendo dinero y el hermano que pueda cede amablemente y con amor algún terreno que tenga disponible. Yo llegué a formar parte de la junta de una iglesia en Madrid, en una iglesia que ahora no nombraré, y rechazaron este plan dado por Dios a Ellen White. Rechazaron este plan y me ofrecieron otro donde me dijeron que yo, con un anciano, hiciéramos un proyecto privado sin que nadie lo supiera ni nadie lo conociera, para que posteriormente la Unión lo aceptara o lo rechazara. Pero la Unión no tiene que decidir sobre un plan ya aprobado por Dios, porque lo que Dios ya ha aprobado, lo único que nos queda a los adventistas es ejecutarlo. Obsérvese de esta cita que el plan que Dios propone es un plan público para toda la Iglesia, no un plan privado donde se tengan que tomar decisiones privadas, y que esta cita de Elena de White se asemeja mucho a las instrucciones que Dios dio a Moisés para construir el tabernáculo o cuando Dios dio instrucciones al rey David para levantar el templo. En ambos casos, Dios designó hombres hábiles en toda obra de albañilería y decoración, y Moisés y David tenían que explicar este plan y poner a los hombres a trabajar, y mientras tanto, que todo el pueblo diera ofrendas de lino, púrpura, carmesí, bronce, piedras preciosas, maderas, etcétera, etcétera. Dios dio instrucciones para un plan público para conocimiento e involucración de todo el pueblo, abierto para todo el pueblo, donde todos podían colaborar de diferentes maneras. Y Dios no presentó un plan privado a Moisés para que hablara con unos hombres a ver si se hacía o no se hacía. A mí, en junta, me cambiaron o me quisieron cambiar el plan público abierto de Dios para toda la Iglesia y me presentaron un plan privado donde la Unión y no Dios tuviera el control. Que la Unión y no Dios tomara las decisiones. Quitar a Dios del control para poner al hombre a decidir si se debe de hacer o no se debe de hacer. En aquel momento en junta ya dije en su momento que se estaban equivocando, pero no pudimos llegar a un acuerdo, no quisieron escuchar. El fondo de esta cita de Dios a Elena de White tiene el beneficio de que los hermanos que hagan esto, que Dios decía, podrán vivir donde Dios dijo y beneficiarse de todas las bendiciones de Dios. Pero nótese también que el objetivo es ayudar a las almas enfermas y fatigadas que dice Elena de White que no conocen la verdad. Dios es amor, Dios quiere que amemos como Él nos ama a nosotros y evidentemente Dios quiere que amemos y ayudemos a los débiles.
Estos 100 y pico años que llevamos en España de iglesia adventista sin ayudar a los débiles como Dios nos ha mandado es de una gran ceguera y de una maldad, sea inconsciente o inconsciente. Aquí en España, la iglesia adventista pretende convencer a la gente de palabra sin dar evidencia de que amamos a los más débiles. Es por este motivo que la iglesia adventista, después de años, no es conocida en España. ¿Cuántos españoles de a pie conoce a la iglesia adventista después de 100 y pico años de trabajo aquí en España? Prácticamente ningún español conoce esa iglesia. Se demuestra así que esta iglesia no tiene poder. Y no tenemos poder porque no estamos obedeciendo a Dios, ayudando a los débiles en entornos rurales. Esta molestia severa que Dios tiene con nosotros, con la iglesia adventista, Dios la expresa de esta manera en Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, etcétera, etcétera, etcétera. No entiendo que la molestia de Dios con esta iglesia sea por un problema teórico-doctrinal. No. En esta iglesia oficialmente seguimos respetando las ideas teóricas de los pioneros según las leyeron, como el bautismo de adultos, el sábado, el Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad, etcétera, etcétera. A nivel teórico-doctrinal, la iglesia adventista está perfecta. Doctrinalmente, con la ayuda de la Biblia y de los escritos de Elena de White, entiendo que las ideas en la iglesia adventista están en orden. ¿De dónde, pues, viene la molestia de Dios y esas ganas de vomitarnos? Supongo que muchos miembros y líderes de la iglesia, sabiendo que doctrinalmente estamos bien, es por lo que muchos se sienten ricos y sin ninguna necesidad. Pero Dios advierte. No tengo ninguna duda de que Dios nos quiere vomitar, dado que, teniendo la teoría perfecta, los españoles no tienen ninguna visibilidad de nosotros porque no ayudamos a ningún débil con poder de Dios como nos mandó en entornos rurales. Los sábados vamos a la iglesia al tiempo estipulado y al terminar en algunas ocasiones el hermano va a la pizzería o al Carrefour a pasar su tarde, y cuando alguien llega y presenta un plan para ayudar a los débiles como Dios mandó, se le expulsa de la junta sin que nadie se entere y sin dar explicaciones, y el hermano que está en la pizzería pues no se entera. Pero luego tampoco tiene interés, pues tanto los líderes como los miembros intenté mostrarle la necesidad de ayudar a los débiles y unos me echaron y otros no quisieron escuchar porque no querían líos con los líderes. Yo tengo claro por qué Dios quiere vomitar a esta iglesia. No es por un asunto teórico doctrinal. Es porque somos pura teoría y se rechaza a quien quiera realizar planes prácticos poderosos según lo que está escrito. En la cita anterior se pedían hombres de criterio santo o de criterio sano para buscar entornos rurales. ¿Alguno de los adventistas que estéis escuchando ahora me podéis dar el nombre de algún hombre designado por la iglesia para buscar entornos rurales? ¿Alguno de vosotros me puede dar el número de cuenta bancaria donde yo y otros podamos ofrendar para la compra de los terrenos rurales que Dios ha mandado? No, ninguno vais a poder. No existen ni los hombres designados ni existe el número de cuenta donde podamos ofrendar para los proyectos rurales. Y no es que los líderes de esta iglesia no lo sepan, porque me consta que otros antes que yo fueron a la unión a hablar, a pedir y a querer ayudar con estas cosas y terminaron quebrantados de corazón sabiendo que hacían bien en pedirlo, pero la unión también lo rechazó. Le rechazaron a ellos, me rechazaron a mí y seguro que algunos de ellos intentarán también seguir rechazando a otros que vayan a ir en el futuro, pero yo voy a intentar un poco captar a esa gente, a esos hermanos que tienen este deseo, ¿no? Con toda esta situación hay dos líneas de trabajo. Como los líderes se niegan a cumplir su función y no designan hombres, otros hombres nos tendremos que levantar para hacer este trabajo. Evidentemente busco hombres con conocimientos de albañilería, fontanería, electricidad, agricultura, esto para empezar porque luego tiene que haber cocina, enfermería, etc. Pero también busco hombres que tengan otra virtud,
que aquí luego también donde fallan también bastantes hermanos, ¿no? Pues hay otro trabajo paralelo que debemos hacer en la Iglesia, sobre el que la mayoría de nosotros no queremos saber nada, pues da bastante miedo. El segundo trabajo del que casi todos huyen o huimos tiene que ver con lo siguiente. Dios está molesto, amenaza con vomitarnos. La imagen de la Iglesia Adventista no vamos a decir que en España sea mala, porque como se decía anteriormente, el español ni siquiera conoce a los adventistas porque no tenemos un proyecto organizado fuerte que dé ayuda poderosa a los necesitados. Y tampoco destacamos por ser delincuentes ni nada, o sea, no destacamos ni por bien ni por mal, tibios. Como dice Dios en Apocalipsis, como somos tibios, los españoles no nos conocen ni por hacer bien ni por hacer mal, pero Dios, por Ellen White, no nos dejó sin información, sin luz de qué es lo que debemos de hacer en esta situación. Se trata de lo siguiente. Para el estado tibio laodicense, la solución que Dios da es el zarandeo. Y decía Ellen White sobre el zarandeo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Existirá el adventista que pueda pensar que el zarandeo consistía en un decreto dominical o algún aprieto que venga de fuera de la iglesia a presionarnos, del exterior al interior? Pero no. El zarandeo, como aquí explica Ellen White, consiste en hermanos de iglesia que ven que las cosas no se están haciendo bien y ellos mismos se esfuerzan por hacer las cosas como Dios manda y que acude a la iglesia a decirle con amor, pero con la verdad, a los hermanos cuáles son los errores que se están cometiendo, y este trabajo, este testimonio, hará que unos acepten y que otros rechacen, poniéndose en claro entonces que adventistas son corderos y que adventistas son cabritos. Por amor, este testimonio hay que darlo. Muchos que estéis escuchando esto, seguro que no queréis dar este testimonio, pues todos queremos paz, seguridad, tranquilidad, concordia. Pero el zarandeo, por amor, pide algo que trae otros resultados. Este testimonio que hay que dar para que se provoque el zarandeo. Claro, la idea que Dios tiene no es que se provoque el zarandeo, pero sabiendo Dios que hay cabritos en la iglesia, un mensaje justo provoca rechazo. Y he comprobado que esta petición de Dios, esta orden, dar este testimonio fiel que provoca zarandeo, este testimonio de amonestar y exhortar a los hermanos a hacer las cosas como se deben, esto hace que muchos hermanos, pues muchos cabritos te pongan mala cara, que haya enfados, que haya violencia contenida, que haya mentiras, cuchicheos, movimientos en secreto, comentarios, eres señalado. Y Pedro, por ejemplo, cuando empezó a ser señalado, pues por ejemplo, pues no lo aguantó y al igual que Pedro huyó momentáneamente, pues sí que noto que muchos hermanos huyen de esto. Cuando les comento el problema que yo tuve en Junta, a la gente le cuesta mucho llegar a ese punto de justicia de si esta es la verdad, esto es lo que hay que hablar. La oscuridad no quiere ir a la luz y muchos hermanos responden cuando son amonestados y exhortados que quiénes somos nosotros para juzgarles, se resisten. La Biblia dice lo siguiente a este respecto de si hay que dar testimonio o no hay que dar testimonio a los hermanos que están cometiendo alguna forma de error. Dice Ezequiel 33, versículos 8 al 9. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú, como siendo hermano de este impío, no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Somos responsables de los errores dentro de la iglesia de nuestros hermanos. Y no es cuestión de que se equivoca y callar, sino de que se equivoca. Y Jesús decía que si un hermano falla hay que hablarlo directamente, si sigue sin escuchar hay que acudir a otros hermanos, si tampoco nos escuchan junto con los hermanos hay que acudir a la iglesia y al final, si no, pues tenerlo por publicano. Yo hablé con los líderes, se resistieron y cuando he querido hablar con los hermanos para que me ayuden a corregir, todos los hermanos me dicen, ya lo dijiste una vez, guarda silencio porque yo no te voy a ayudar
a decirle a los líderes y a los hermanos de iglesia lo que hay que hacer. La gente tiene miedo porque queremos paz, comodidad, tranquilidad, concordia, y todo esto trae pues problemas, malas caras, enfados, etcétera, etcétera. Si tú avisares el impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Según la Biblia hay que hablar, ¿no? Con todo esto hay un trabajo duro, desagradable pero justo que hacer dentro de la iglesia. No solo hay que poner en marcha entornos rurales, sino que dentro de la iglesia, por amor, hay que avisar a los hermanos de la maldad de no estar ayudando a los débiles en entornos rurales tal y como Dios lo mandó. Lo mandó a nosotros. Todos queremos amor, paz, tranquilidad, concordia en la iglesia. Pero recordar que los profetas antes de Jesús, cuando daban testimonio a Israel, los perseguían. Recordad que los apóstoles, cuando daban un testimonio fiel, los persiguieron. Y recordad que al mismo Jesús, cuando también daba con la mayor dulzura y corrección posible el testimonio y amonestación a su pueblo, lo asesinaron. Y que en la iglesia al final hay cabritos. Y los cabritos y la iglesia adventista necesitan su exhortación antes de que Dios venga y ya ahí pues el cabrito que no se haya vuelto cordero ya no tiene remedio, ¿no? Al final es también un poco, es por todo, por los que queremos hacer las cosas bien, por quien anda en error. Es necesario hablar lo que hay que hablar, no ir y guardar silencio y ya está. Fue un gran mal aquel día en el que la Junta rechazó lo que les presenté, no de mi palabra, sino de Dios por Elena de White, y los hermanos de la iglesia no tuvieron interés en saber de lo ocurrido, aunque los entornos rurales también eran para beneficiarlos a ellos, tanto a los líderes como a los hermanos de iglesia, ¿no? Los hermanos normales sin cargo de la iglesia en su momento prefirieron la comodidad del momento, del presente, de aquel presente, antes que molestarse a ayudarme a exhortar a los líderes para que convoquen hombres para los entornos rurales, siendo, pues eso, los entornos rurales para su beneficio, ¿no? También los hermanos de iglesia prefirieron la comodidad de ese presente que un esfuerzo con frutos de futuro. Aquello fue duro, pero todavía hay una segunda, desde entonces ha habido una segunda fase de sufrimiento que lo voy a explicar. Pues es cierto que por esta clase de problemas uno no debe de dejar de ir a la iglesia, que es lo que me ha pasado a mí, porque digo, bueno, ahora con este rechazo tan grande, ahora con qué cara vas a la iglesia, ¿no? Pero aún así es cierto que hay que acudir. Pero claro, el error que yo vi pues era muy grande, el rechazo tanto de los líderes como de la gente normal. Y parece que toda la iglesia quiere tranquilidad, silencio, ausencia de problemas, y ahora, claro, yo tenía que ir allí como a generar pues como una inquietud cuando la gente quiere comodidad y tranquilidad, con lo cual pues ya me dejé de ver como que ya un poco como que no se desea que yo ande por allí. Si voy para allá, para guardar silencio, pero ya para hablar y exhortar, eso ya... ¿Quién quiere eso, no? Y desde que vi que los líderes fallaron y que los hermanos fallaron, y que aquí se prefiere la comodidad y la tranquilidad, mientras que Dios luego por otro lado dice que debo de exhortar. Recordad que en tiempo de Jesús, los judíos, aunque admiraban y amaban a Jesús, a buena parte del pueblo, ¿no? Que quienes habían sido sanados de enfermedades y de dolencias y demás, pues tenían respeto y cariño por Jesús, pero también tenían miedo a los fariseos. Y cuando los fariseos atacaban a Jesús, los judíos que habían sido ayudados, en general se escondían. Sabían que Jesús tenía un poder sobrenatural, pero no querían tener problemas con los fariseos. Noto que los hermanos adventistas de hoy también quieren esconderse. No quieren problemas con los líderes. Aun cuando Dios por Ellen White avisó que ir a vivir al campo es un asunto de vida o muerte. Y amigos de la iglesia, ya no hermanos que a lo mejor un contacto más esporádico, sino amigos de tener mucho más contacto, saben que yo debo de ir a la iglesia y que no tendría que haber dejado de ir y me exhortan a que vaya. Pero yo les aviso, os estoy intentando pues avisar también un poco de qué es lo que va a pasar cuando yo vaya, ¿no? Que cuando yo vaya no va a haber paz y tranquilidad. Porque el error, el pecado de no estar ayudando a los débiles en entornos rurales y el error de que en España los adventistas no seamos conocidos por nuestras misericordias ayudando a los más necesitados, este error es un error, un pecado terrible, vergonzoso y, como Dios dice en la Odisea, es algo vomitivo. Y me dicen que tengo que estar allí sentado
y escuchando hablar de amor y tal, y claro, con qué ganas tengo yo de sentarme allí a escuchar hablar de amor cuando, estando así las cosas, pues no son más que palabras hipócritas y sin ninguna intención verdadera y sin ningún poder, ¿no? A los amigos de iglesia, los más cercanos, me pedís que acude a la iglesia, pero que no monte líos, sino para estar en silencio, callado, sonriendo, escuchando la predicación, como si todo fuera bien, como si no pasara nada, como si ya el trabajo de haberlo dicho ya una vez, pues si ya con eso ya estuviera listo. Y lo digo muchas veces, los profetas hablaron solamente una vez, Jesús habló solamente una vez, los apóstoles hablaron solamente una vez. Vosotros leéis la Biblia, lo estáis viendo constantemente, que al final es no estar todos los días, sino hablar una vez. Jesús se iba, pero luego volvía, se tenía que volver a ir del templo, pero volvía, hasta que al final lo asesinaron. Este plan de con haberlo dicho una vez ya basta, eso es una teología vuestra propia. En la Biblia las luchas son de otra manera, es siempre buscar hablar lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno, así que luego tengas problemas, incluso que te denuncien falsamente y que te lleven a la cárcel o incluso a la muerte. No toque que os queréis esconder, ven a la iglesia, estate tranquilo, estate en silencio. Eso es imposible, eso no es lo que está escrito que hay que hacer. Apóstoles, Jesús y los profetas, siempre con el poder de Dios y con amor hablando lo que es correcto. El consejo que me dais es un consejo como el que Pedro le dio a Jesús, que Jesús le dio aquella respuesta, ¿no? A mí que me deis este consejo, también hubierais aconsejado a profetas, apóstoles y al mismo Jesús que ya habiendo hablado una vez, que no hablaran más. Pedro, como digo, le dio este consejo, le dio un consejo parecido a Jesús y Jesús que le respondió, apártate de mí, Satanás. Pedro era amado, ¿verdad? Pero en aquel momento Pedro aún no entendía y yo creo que vosotros no estáis, cuando me pedís que vaya a la iglesia a estar en silencio, no estáis entendiendo realmente lo que es el cristianismo, los sacrificios, los esfuerzos que hay que hacer. También Elena de White, Jaime White, toda la oposición, todas las veces que le pidieron que se callaran y al final los mandaron para Australia. No estáis entendiendo lo que es ser un cristiano y lo que es ser un adventista si pensáis que con hablar una vez es suficiente. Vosotros me pedís para mi dolor que acude a la iglesia en silencio. Yo, a la vez os pido que cuando vuelva a la iglesia, que veáis si lo que hablo es justo o no. Dios dice que hemos de desplegarnos en el campo y la iglesia no lo hace. Dios dice que el testimonio a modo de zarandeo que hay que dar a la iglesia y que éste provocará aceptación y mucho rechazo. Vosotros, mis amigos de la iglesia, ¿estáis ya preparados para dar este testimonio conmigo? ¿Estáis preparados a sumar vuestras voces a la mía o más bien queréis callar y que yo también calle? El motivo por el que aún no acudo a la iglesia es, entre otras cosas, porque incluso mis amigos y hermanos de iglesia aún no veo que queréis sumar vuestras voces a la mía. Me decís en privado, a escondidas, que sí, que tengo razón. Pero luego queréis que acuda a la iglesia en silencio cuando los débiles siguen sufriendo sin nuestras atenciones. Y Dios, evidentemente, pues por esto pues nos quiere vomitar. ¿Cómo es que me pedís que acuda a la iglesia a estar en silencio? Eso no puede ser. El silencio ante esta injusticia no puede ser. Muchos adventistas piensan que la única responsabilidad que tenemos los adventistas de cara a Dios y a la iglesia es entregar el diezmo y ya los líderes son responsables de lo que ellos hagan. Eso lo he escuchado muchas veces. Dejadme que os muestre un par de citas para corregiros en esto. Las iglesias deben despertar. Los miembros deben despertar de su sueño y comenzar a preguntar: ¿cómo está usándose el dinero que pusimos en la tesorería? El Señor desea que se haga una búsqueda minuciosa. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia del trabajo en sociedad con Dios? Nos apartamos de la escena insatisfechos y descorazonados. Les digo que el español y pocos ciudadanos en el mundo no son tontos. Y se notaba en la época de Pablo y Pedro que ellos entregaban su vida por el Evangelio y así la iglesia luego lo tenían todos en común y no había cristianos que vivieran mejor que otros. Pero ahora mismo los líderes van a un ritmo, unos hermanos van a otro ritmo y otros hermanos van a otro ritmo. En la misma iglesia hay un hermano que puede tener problemas graves y la mayor parte de la iglesia ni se entera, y si los comentan pueden ser hasta por molestia. Hace 2000 años, cuando la iglesia era poderosa, todos sabían de todos. Ahora
las cosas funcionan diferente. Al español queremos decirle que venga a la iglesia y pague diezmos. ¿Qué va a recibir a cambio? Teoría y un buen orden en la iglesia. ¿Lo tenemos o cada uno va por su lado? Ya decía Jesús que cuando tengamos una unidad entre nosotros fuerte, entonces es cuando mucha gente se añadirá a la iglesia. Pero ahora mismo se expulsa de la iglesia a quien habla de tener unidad, de tener proyectos rurales y demás. Los pastores van a su ritmo, otros miembros a otro, y al español se le pide, dame el diezmo y te voy a dar la teoría y luego ya el orden ya veremos a ver cómo se hace. Al español se le hace muy difícil en esas condiciones entrar a una iglesia con este ritmo de funcionamiento. Al final un poco lo que está pasando es que no se deja trabajar a quienes entendemos de estas cosas, que yo no lo entiendo todo, pero por lo menos sí me he tomado la molestia de esta parte, porque ya en 2011, cuando me enteré del mensaje adventista, los entornos rurales me interesaron desde el primer momento y me sorprendía por más que lo comentaba y lo hablaba, que no había ningún líder que se pusiera manos a la obra, hasta como molestia de que se le presentaran esta clase de textos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo que hay que hacer preguntas sobre cómo se están comportando los líderes, cómo están utilizándose el dinero, porque el ser humano, incluso los líderes, Satanás ataca sobre todo a los líderes, y al final una de las cosas que más triunfo da a Satanás es aquel líder que recibe el dinero y es cómodo luego para estar cómodo en su casa y no querer mezclarse con los hermanos en sus problemas, en sus situaciones, poner en marcha los entornos rurales. Eso es un triunfo para Satanás, porque hay mucha gente que lo ve y ve un poco la hipocresía. Sí, mucho amor, pero luego no hay unidad entre los líderes y la gente. Y en la época de Pedro y Pablo, bueno, Pablo hasta incluso decía que él renunciaba al diezmo, que yo no voy a pedir nunca a ningún líder que renuncie al diezmo. Eso era cosa de Pablo, pero hay una diferencia. Pablo lo daba todo y no pedía nada, y ahora es como que le pides a los líderes que hagan lo que está escrito, no lo hacen. Y me acuerdo que en la pandemia sí que se pedía que no olvidáramos entregar el diezmo. Al final la comida suya estaba en juego también, ¿no? Un orden diferente que clama, es una injusticia que clama al cielo, ¿no? Otra cita sobre las preguntas que se han de hacer en la iglesia sobre cómo son las gestiones. Algunos no han estado satisfechos y han dicho, no pagaré más mi diezmo, porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. ¿Pero robaréis a Dios porque pensáis que el manejo de la obra no es correcta? Presentad vuestras quejas en forma clara y abierta con el espíritu debido a las personas debidas. Pedid que las cosas sean ajustadas y puestas en orden, pero no retengáis lo que corresponda a la obra de Dios, demostrando así que sois infieles porque otros no están obrando correctamente. Volvemos a lo mismo, se me pide, ve a la iglesia, guarda silencio y paga el diezmo y no hagas preguntas. Lo que dice Elena White es, efectivamente paga el diezmo, pero haz preguntas y no guardes silencio, con la educación y el respeto debido y al ritmo debido, ¿vale? Pero es como digo, cuando yo he detectado un error en la iglesia, me dice la Biblia, Jesús, llama a tus hermanos y al que está cometiendo el error, entre los dos lo corregís. Y a mí lo que se me dice, no, Carlos, yo no quiero ir a preguntar a un líder nada ni de diezmos, ni de por qué no se hace en el entorno rural. A mí me gustaría sentarme, que tú también te sentaras y listo. Eso no puede ser, eso es una injusticia. Ya aquí estoy viendo citas, hay más evidentemente, de cómo la responsabilidad de la iglesia no es solamente ir y pagar diezmos, sino preguntar cómo se hacen las cosas. Todo líder que recibe diezmos ha de mostrar evidencias de sus frutos en Dios. Un buen líder da buen testimonio. Muchos, si tiene frutos este líder por ese buen testimonio, muchos se bautizarán gracias a él. Ahí tenemos al gran Andrés Portes, que se cuentan por cientos, miles las personas que se han bautizado gracias a su testimonio. Y un buen líder no permite que haya injusticia ni desigualdades entre los hermanos y ellos mismos. En la época de Pedro y Pablo, como decía, ningún apóstol vivía mejor que el peor que vivía en la iglesia, pues bajo su sabia y amante dirección los apóstoles consiguieron que todos los cristianos de aquella época tuvieran todas las cosas en común. ¿Han conseguido nuestros líderes adventistas con su ejemplo y dirección que los hermanos de iglesia tengamos todas las cosas en común? ¿O ocurre, como decía, que al terminar el culto unos hermanos se van a la pizzería y otros al Carrefour según su gusto, cuando puede que haya hermanos que casi no puedan ni pagar el alquiler a final de mes, aunque trabajan fielmente, pero los sueldos cubren para poco? El español no es tonto. La santidad huele y la ausencia de santidad también se huele. Ellen White hacía una analogía muy interesante entre la iglesia actual y la iglesia primitiva. Ella decía sobre ambas iglesias con 2000 años de diferencia
que se repita la historia de los primeros discípulos. Que quien quiera saber cómo será la experiencia del pueblo de Dios en los últimos días, lea el libro de Hechos de los Apóstoles, porque allí se encuentra el modelo. Quien quiera saber qué es lo que va a pasar con el zarandeo, el decreto dominical y todas las cosas en nuestros días, acudamos a Hechos de los Apóstoles. Ellen White hablaba de que hubo una lluvia temprana hace 2000 años y también hablaba de que habría una lluvia tardía en estos ahora en nuestros días. Y Ellen White diciendo que lo que pasó hace 2000 años es lo que pasará ahora. ¿Y qué pasaba entonces? Pues había mucha persecución, había mucha cárcel, hay el Hecho de los Apóstoles, hay varias historias de cárceles, liberaciones milagrosas, también había muchas amenazas de muertes y continuaban hablando. Pero de lo que me encanta de la iglesia primitiva es esto que os voy a leer ahora y que esto es digno de ser imitado y es un poco también el motivo de este vídeo. Decía la cita de Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo del 32 al 35. Me encanta esta cita. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y yo en mi historia de iglesia, desde el 2011 en adelante, conocí a varias personas. Me acuerdo sobre todo de una mujer que llevaba ya 2 décadas entregando diezmo. Le pidió, tuvo un mal momento con una lesión en el trabajo y tal, pidió a los líderes ayuda. No hubo ayuda. A mí me gustaba siempre quedarme en la iglesia el último, ni Carrefour ni pizzería el último, porque la gente cuando tiene problemas, al final es cuando te los cuentan, no van a interrumpir todo el programa y todo lo que se hace y demás, todo el culto, la escuela sabática y tal, es al final. Y los líderes se suelen ir porque tienen otras responsabilidades, se van a otros lugares y bueno, pues yo me quedaba ya hasta el final y te enteraba de casos de gente que venía, intentaban alquilar una habitación, resulta que luego los engañaban y al final se ve esa iglesia de 2-3 velocidades. Hay algunos que comen de la iglesia y hay otros que no tienen para comer y esto es una injusticia que clama al cielo y bueno, un aviso, si aquí luego hay algún líder de iglesia que lo esté escuchando, es lo que está escrito, hay que tener mucho cuidado con respecto a vivir mejor que las ovejas. El pastor no debe vivir mejor que las ovejas. Es verdad que luego hay ovejas que son cabritos, que están con vicios, les gusta la comodidad, son unos vagos, que en la Biblia también se habla de ser vago, y como decía el apóstol Pablo, quien no quiera trabajar, que no coma. Pero mucho cuidado con el hermano fiel, que lleva años pagando diezmo y ofrenda, tiene una mala racha y no es atendido como debiera. También vi en la iglesia que cuando alguien se quedaba en la calle, siempre eran 2 familias las que acogían a la gente. No había un plan de iglesia, no había un liderazgo de un plan de iglesia donde se dijera, cuando pase alguien que se ve en la calle, vamos a hacer así. Sí, era la misericordia última hora de esas 2 mismas familias, pero no hubo forma y yo en junta lo intenté. Oye, tenemos que tener planes para atender a la gente que se nos pueda quedar en la calle por una mala racha de una lesión, enfermedad, que han estado trabajando, tal. Tampoco, los planes eran un poco, vamos a hacer pulsera, vamos a repartir unos folletos, tal, pero planes fuertes, poderosos de misericordia, de ayudar a los débiles, ni entornos rurales, ni dónde vamos a acoger a los hermanos o a gente débil que tenga una mala racha. Normal que Dios quiera vomitar a esta iglesia de la Odisea con toda la teoría, pero sin ningún poder práctico para la piedad, según el ejemplo que tenemos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, esa es la diferencia del liderazgo que había entonces y la que hemos de conseguir ahora, dado que no hay movimiento en la iglesia para salir de ese estado teórico laodicense, pues entre nosotros tenemos que conseguir. Yo hago este llamamiento y espero que habrá oposición, pero también espero encontrar hermanos que realmente se quieran poner en esto, ¿verdad? ¿Os imagináis una casa de adventistas que se lleven bien y que en vez de pagar alquiler a personas que no son adventistas, el salario de nuestro esfuerzo se pudiera emplear íntegramente en sostener nuestra vida, ayudar a sostener la de otros y a predicar con eficiencia y con poder y con recursos el Evangelio? Esto sería maravilloso. Pero actualmente, por falta de orden, por falta del espíritu, muchos adventistas estáis siendo mermados en vuestros esfuerzos
y muchos no tenéis demasiados ahorros. En contra de este plan de convivir está el mayor desafío que tenemos como cristianos, el aprender a convivir, a ser hospitalarios, serviciales. Y esto cuesta mucho porque en nuestra condición caída es difícil que 2 o 3 familias, junto con otros hermanos, conviviendo en una casa, aunque tenga campo y árboles y espacios abiertos, siempre es fácil que surjan enfados. Pues es fácil que en las tareas cotidianas algunos tengan la impresión de que se están esforzando más que otros. Lo ideal es que con amor todos nos levantemos con la ilusión de servir desde que amanecemos hasta que nos acostamos. Hay una cita sorprendente en Lucas sobre cómo ha de ser nuestra intensidad de trabajo. Dice Lucas 17 del versículo 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Que esto parecería un poco la hospitalidad cristiana, ¿no? Pues más bien Jesús decía lo siguiente, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Parecen de estas palabras un poco como duro, ¿no? Al final Jesús sí que servía con este esfuerzo y con este nivel y nos pedía a nosotros igual, ¿no? Decía él, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Por lo que debíamos hacer, hicimos. Esta es la actitud. Pero sin el amor de Dios y sin estar lleno del Espíritu Santo, tendemos a cansarnos del trabajo y a considerar si otros hacen menos que nosotros. Luego unos hermanos son más limpios y más pulcros y más ordenados para la casa, pero otros podemos ser un poco más desordenados. Y siempre hay que estar dispuesto a escuchar consejos y procurar no ofendernos ni ofender. En la convivencia y en el ejercicio de la hospitalidad, según un termómetro real de cuán cerca estamos caminando de Dios o alejados. Ciertamente podemos encontrar vagos en el camino, pero antes de la convivencia siempre se puede preguntar a quien quiera entrar a convivir, ¿cómo tienes organizado tu día a día? ¿Te gusta leer la Biblia lo primero nada más comenzar el día? ¿A qué hora comienzas a trabajar? ¿Cómo son tus descansos y paradas? ¿Hay gusto por ver televisión y vídeos en el móvil que no son el Evangelio? Al final, un poco al consultar cómo es el ritmo de vida que está teniendo una persona, pues podemos saber cómo anda su orden y su esfuerzo, ¿no? Un cristiano tiene que ser consagrado y una consagración alegre. El amor es la clave, porque cuando uno es joven y está enamorado, hasta 20 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, con ilusión y como con alas, puede hacer con facilidad, teniendo total iniciativa y voluntad para visitar a quien ama. Pero esta clase de amor no la sentimos constantemente, aunque la promesa de Dios para los cristianos es poder alcanzarlo, como le pasó a Pablo, a Pedro, que sí que tenían esa clase de amor y era un motor desde que se levantaban hasta que se acostaban. Y conseguir esto que tenían Pablo y Pedro y profetas, apóstoles y Jesús, este es uno de los motivos por lo que un grupo de cristianos, en el tiempo de fin, hemos de orar. El amor ya sabemos que es importantísimo, ese motor que impide que ofendamos y que nos ofendamos con facilidad. Sería bueno pronto encontrar la manera de encontrar este ambiente de amor, de paciencia, de servicio, y que entre varios hermanos podamos ahorrar todo el dinero posible y emplearlo en el Evangelio, en entornos rurales, ayudas a otros desinteresadas que despierten el amor del corazón de la gente, tanto de los que son ayudados incluso por quienes lo vean. Eso es lo que Dios quiere y lo que nosotros también queremos. Amén. Actualmente yo dispongo de un terreno de 6 hectáreas con árboles de olivas, tiene casa, luz, habitaciones. Actualmente un hermano albañil ya está desplegado allí con ganas de progresar. Dios lo bendiga. Aunque muchos no podrán ir ahora a Extremadura, porque las tareas, las responsabilidades que podéis tener aquí en Madrid pues lo impiden, ¿no? El perfil ideal para desplegarse allí, en aquella casa, son hombres que tengan trabajos como albañilería, fontanería, electricistas, carpintería. Hay bastante necesidad, también herreros, por supuesto, hay bastante necesidad en todos los lugares, ciudades y campos de esta clase de trabajos bien hechos.
Con 2 o 3 hombres con conocimientos en estos campos que puedan ser contratados para hacer esos trabajos, luego otros hermanos pueden ayudar como oficiales y peones. Mujer o personas que sepan cocinar siempre es necesario, e invitar a los vecinos a comer comida sana con nosotros será una tarea maravillosa. Y por último, doctores, enfermeros, gente de la salud. No todo tiene que ser en una misma casa. Cuando una casa se quede pequeña hay que buscar alguna otra adquisición, algún otro alquiler. Yo de momento allí en Extremadura tengo ese recurso y hay otros terrenos que luego se podrán adquirir y preparar y también alquilar. Decía Elena de White sobre cómo gestionar este punto. Con el tiempo tendrán que construirse más viviendas para los estudiantes, las que ellos mismos puedan levantar bajo la instrucción de profesores capaces. Una idea estupenda, ¿no? Los jóvenes, hay actividades que hacen en el Camporé y demás con juegos, pero todavía se podría mejorar más haciendo este tipo de tareas, enseñando a los jóvenes a construir viviendas, ¿no? Para estudiantes y para quien haga falta. Puede prepararse madera para ese trabajo directamente sobre el terreno y se les puede enseñar a los estudiantes a construir de manera aceptable. Por lo tanto, pues lo que decimos, albañiles, carpinteros, fontaneros, herreros, todos útiles. 10 de otra cita. Debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades a bajo precio. No hay tampoco por qué buscar cosas que se puedan ir muy alejadas en el presupuesto, sino que hay alguna cita de Elena de White donde dice que aparecerán muy buenas oportunidades para ir fuera de las ciudades. En esta cita se muestra un poco pues cómo el liderazgo de la iglesia se tiene que involucrar en entornos rurales. Las familias que puedan hacerlo solo pues no tienen necesidad de esperar, pero las personas, los hermanos de iglesia y familias que no pueden hacerlo solo por falta de ahorros, por lo que comentábamos anteriormente, la iglesia, el liderazgo, los líderes pues pueden ayudar. En vez de tener las propiedades en Colmenar Viejo y en Pozuelo de Alarcón, pues como aquí se explica, ¿no? Dice, será necesario fundar industrias que proporcionen trabajo a estas familias. Los dirigentes del colegio tal y tal deberían estudiar las posibilidades de que estas instituciones instalen dichas industrias a fin de que los miembros de nuestro pueblo que desean abandonar las ciudades puedan adquirir hogares modestos sin hacer grandes desembolsos. Hay veces que he escuchado decir a gente allí cuando estaban juntos y tal que la iglesia no tiene que involucrarse en ayudar a los hermanos con esto. Pues aquí tenemos una cita de Elena de White donde demuestra que la iglesia sí tiene la instrucción de involucrarse. Ante esta negativa es por lo que Dios pues quiere vomitar la iglesia y ese estado de relajación en la ciudad sin poder ayudar a quien haga falta, ¿no? Dice esta cita aquí, a Bondale se debería establecer una industria de alimentos saludables relacionada con el colegio. Dios me ha indicado que los padres pueden hallar trabajo en esta industria y enviar a sus hijos al colegio y que todo debe de ser hecho con la mayor sencillez. Por lo tanto, las instituciones adventistas, como explica Elena de White, los colegios y demás, pues tienen que generar una industria donde la gente pues pueda encontrar trabajo haciendo alimentos y mientras tanto enseñando a los jóvenes a hacer casas y todo tipo de tareas prácticas, ¿no? La iglesia, el liderazgo, se tiene que involucrar y sería muy bueno poder cerrar lo que hay en Pozuelo de Alarcón y Colmenar Viejo para hacerlo tal y como ella explica aquí. Por ahora, algunos obreros estarán obligados a trabajar en Chicago, pero estos deberían estar preparando centros de trabajo en distritos rurales desde los cuales trabajar en la ciudad. El Señor desea que su pueblo se preocupe de ellos. Al final, un poco el orden que un poco comenta Elena de White de cómo hay que hacer el despliegue en el campo, lo vemos en esta diapositiva. Primero, trabajo manual, albañiles, carpinteros y oficios prácticos. Decía ella en una cita, se necesitan hombres que sepan cómo construir, cómo trabajar la tierra, cómo hacer muebles, cómo realizar trabajos prácticos en general. Estos deben ser los pioneros en la obra de establecer centros en el campo. La iglesia no se debe de resistir a este tipo de planes. Dios quiera que a mí o a otros hermanos nos den permiso para dar con el micrófono en todas las iglesias de Madrid y de España la instrucción necesaria para convocar a estos hombres y que se hagan esta clase de trabajos, porque es una injusticia y una maldad negarse o poner dilaciones a hacer esto, ¿no? Después de los trabajos manuales, cocina y autosuficiencia alimentaria, huertas y restaurantes. Decía ella, donde quiera que se establezca una iglesia, deben hacerse esfuerzos para enseñar a los miembros cómo cultivar la tierra
y cómo preparar alimentos sanos. Deben establecerse restaurantes vegetarianos que sirvan como centros de influencia. Estupendo también. Y el tercer punto, médicos, enfermeros y ministerio médico misionero. Decía ella, en cada lugar donde se establezca una iglesia, debe haber un centro de salud y debe haber médicos y enfermeros que trabajen en armonía con los principios de la reforma pro salud. Bien, pues últimas reflexiones y un resumen de lo que tengo entendido que habría que hacer. La iglesia adventista en Entrepeñas, en Guadalajara, tiene un lugar hermoso. Allí ya los albañiles, fontaneros y demás han hecho un primer trabajo, pero no se realiza agricultura ni medicina allí. Podría ser un lugar de alta bendición, pero la iglesia adventista no se ha animado a terminar de hacer lo que Dios pide mediante Elena de White con todo esto. Busco entre los líderes y miembros quienes entiendan que hay que hacer visible para toda España un proyecto de albañilería, agricultura y medicina y que tengan el amor, la bondad y la valentía de hablar de esto en la iglesia, aunque sea incómodo, porque el testimonio fiel a la iglesia de la Odisea hay que realizarlo aunque haya rechazo. Yo aporto ahora mismo un lugar en el campo, aporto un trabajo y puedo dar ayuda para la convivencia en la ciudad preparando la salida al campo, con miras a la salida al campo. Me gustaría asociarme con 3 o 4 hermanos en unas condiciones similares a las mías para poder hacer un núcleo con alguna fuerza y poder comenzar a fortalecer convivencias y entre nosotros luego teniendo un contacto habitual, hacer un núcleo sólido y sostenible de fraternidad, confianza, cercanía, poder hablar de proyectos con tiempo y con libertad y ser capaz de ir preparando un poco los pasos, los papeles que vaya siendo necesario para terminar luego a ayudar a fortalecer a gente de buen corazón y actitud, pero que puedan tener una mala racha y que no ocurra eso que vi, que alguien tiene una mala racha y no se sabe muy bien a nivel de iglesia cómo vamos a atender hasta que aparece algún hermano y se hace cargo de toda la situación sin un apoyo general, ¿no? Se echan falta esa iglesia como más hermanos un poco ayudando unos a otros, ¿no? Cuando visitaba en sus casas a otros hermanos, en ocasiones se nos notaba que se necesitaba ayuda en esa casa. Pero sí que vi que me era difícil ayudar de forma constante en varias casas todos los meses. Y al final sí pienso que es necesario y que estaría bien ayudar en una única casa, o como mucho una o dos, donde haya disponibilidad o la gente que sea a cargo de esa casa, ya sean los dueños o del alquiler, que puedan dar hospitalidad a alguien bueno que tenga necesidad, y en esa convivencia pues ir hablando todos del Evangelio, de las virtudes que tenemos que conseguir para no discutir entre nosotros, y que la Biblia tenga un lugar protagonista en esa convivencia. Es verdad que luego puede haber algún traidor y alguna decepción, pero la Biblia se describe que estas cosas pasan y se describe cuándo hay que tener paciencia con determinados errores y cuando los errores son ya tan definitivos que hasta incluso Pablo llegó a decir de uno que cometía esta clase de errores que lo entregaba a Satanás, ¿no? Tampoco hay que tener una paciencia infinita. Cuando ya se ve que el caso es definitivo, pues no hay por qué seguir sosteniéndolo en casa y hay que pedirle pues que vaya a su propio lugar, ¿no? Los pasos generales serían ir a algunos hermanos conviviendo en Madrid con amor y buscando si se puede algo por Madrid para hacer huerta, algo de cocina interesante para ir presentando algo entre los vecinos y demás, y con la ayuda pues de hermanos que sepan de albañilería, agricultura y todo aquel que tenga alguna virtud, pues si alguien no tiene ataduras en Madrid, estudiar la posibilidad de ir a Extremadura. Allí en Extremadura tengo familiares no adventistas que pueden ayudar si en el grupo somos majos, pero ellos allí, pues como cualquier persona que sin ser cristiana, pues dicen yo he sido una persona decente y no quiero jaleos, ¿no? Evidentemente pues no quieren problemas, pero entre los adventistas hay algunos que dan problemas, ¿no? Ya sea por falta de fuerza y a lo mejor se mueven poca fuerza para trabajar, con desánimo y tal, y luego otros que lo vivo con demasiada efusividad pues hablan con demasiada fuerza y con poca paciencia, y hay que tener pues esas dos virtudes, trabajo y paciencia, ¿no? Yo tengo que mirar bien quién vaya a ir allí. Allí hay buenos preparos, pero hay que acertar bien con la gente con la que vamos a empezar un poco, ¿no?
Se dice que no hay que juzgar, pero yo sí juzgaré lo que se puede juzgar. Yo no voy a juzgar en el sentido de una persona si va a ser salva al final o al final o no, pero por lo menos lo que son las costumbres y los ritmos de esta época, ver a qué se dedica y cómo se plantea su día a día, qué papel juega la Biblia en ese día, si hay más televisión que Biblia, si hay más comodidad que trabajo. Pues bueno, esos síntomas, pues todo eso lo tengo que estudiar y ver, ¿no? Al final, lo que digo, si luego alguna persona tiene algún vicio, pero está luchando, lo reconoce y está luchando contra él, a mí también me pasa esto y bueno, pues entre todos, entre las personas que estamos con esa situación, pues nos ayudaremos. Pero si una persona tiene algún defecto, pero le gusta y lo esconde, pues eso, ahí ya la convivencia no puede ser, ¿no? Yo sí hago preguntas y estudio a las personas. No puedo llevar allí a gente sin saber si tienen virtudes o no o si van a dar problemas o no. Por eso, probar un poco la convivencia en Madrid no está mal, puede ser incluso hasta necesario, y a quien tenga virtud y capacidad de ser hospitalarios, teniendo algún lugar aquí en Madrid, si acepta la llegada de buena gente a su casa, yo apoyaré en todo lo que me sea posible esa casa, y ir ahí creciendo y teniendo ese recurso en Extremadura para cuando pueda hacer falta, ¿no? Hemos de crear entonces un núcleo fuerte de amor entre hermanos, tener más actitud hacia el trabajo y no dejarnos arrastrar por sentimientos de depresión o enfado. Luego, buscar también ayudar a personas, quizá primero dentro de la iglesia, que puedan tener alguna necesidad, también teniendo virtud por tener alguna mala racha por cualquier circunstancia. Pero lo que digo es de impedir que gente con mal espíritu y mala actitud hacia el trabajo y que proteste con algunas instrucciones de Dios, como la alimentación, el vestuario, la televisión y algún otro defecto favorito, se cuele en ese entorno familiar que tengo en Extremadura, porque el mensaje adventista allí tiene una oportunidad. Si aquello luego, por lo que sea, sale mal y aquello luego se forma algún problema que se puede dar, aquello ya pues yo creo que ya la familia pues ya no querría saber nada de religión ni de adventismo, así que tengo que afinar bien el tiro sin ninguna duda, ¿no? Allí en Extremadura todo tiene que ir suficientemente bien prácticamente a la primera. Así que, pues nadie se moleste si hago preguntas, si indago cómo es el día a día, cómo ha sido el día a día de alguna persona que conozco en el pasado. Al final, cuando alguien no quiere que se le hagan preguntas y dice, no, yo soy digno, ¿cómo dudas de mí y tal? Pues no es entender la Biblia, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, hacer preguntas, pues, es lo más normal, ¿no? Si alguien se aparenta ofensa porque se le hagan estas preguntas, como dudándose de su integridad y tal, la Biblia dice que todos somos pecadores y que la tentación siempre suele encontrar facilidades luego para dominar la mente y la voluntad de las personas. Entonces, pues ya, si una persona se ofende con facilidad cuando quiero hacer alguna pregunta, pues ya, pues directamente pues descartada ya, ¿no? Decir, bueno, pues necesita su propio lugar y su propio ritmo, ¿no? Sí que me gusta saber si las personas han estado asistiendo fielmente a la iglesia. Ya he reconocido que yo llevo 3 años que me está costando, ¿no? Si ha encontrado algún problema en la iglesia, si la convivencia ha sido siempre todo correcto, si ha habido algún problema, si ha visto algún problema, si se atreve a hablar de lo que ha visto mal o por miedo al que dirán, pues ha callado. Si luego es susceptible de que le entren enfados fuertes, casi irrefrenables y algunas veces se vaya atropellando a la gente, ¿vale? A mí también me pasan de vez en cuando estas cosas, ¿eh? Que yo tampoco soy perfecto, pero claro, ahí sí que me di cuenta, intento reflexionar, sé que tengo parte de razón, pero que luego tampoco lo explico bien. Entonces, pues bueno, hay gente que luego seguro que hay algunas cosas que va a hacer mejor que yo, ¿no? No pido perfección, pero si no hay perfección, por lo menos sí reconocer los errores, que hay muchos libros explicando todos los errores, ¿no? La Biblia es una espada de 2 filos que nos hace ver los errores con los textos tarde o temprano. Y claro, luego si hay un error que es evidente y el hermano se resiste, bueno, pues hay un tiempo, ¿no? Para intentar ver si la viña mejora, si esa vid mejora, y si mejora, pues maravilloso, y si no, pues lo que digo, ¿no? Que esa vid necesita su propio tiempo y su propio lugar, ¿no? Luego no considero correcto que se diga que la iglesia adventista es Babilonia. Si algún hermano pues tiene ese pensamiento, pues yo con él no estoy de acuerdo y sé que la convivencia así se va a hacer difícil entre uno que piensa que es Babilonia y otro que no. No es fácil, ¿no? Pero también es verdad que aunque la iglesia adventista no sea Babilonia, si Dios nos quiere vomitar y un adventista no sabe por qué,
Si un adventista piensa que en la iglesia está todo correcto, cuando la Elena White dice que en este tiempo hay que dar un testimonio fiel, que a Dios le gusta y que eso va a provocar un gran rechazo, ¿vale? Pues eso tampoco está bien, ¿no? Ni la iglesia adventista es Babilonia y tampoco es correcto decir que la iglesia adventista no comete error y que no hay que dar algún testimonio aunque haya algún problema, ¿no? Esto también es un error grave. Entiendo que la iglesia adventista oficialmente no habla mentiras, ¿vale? Hay debate sobre si la tercera persona es la divinidad y algunas cosas así. No veo yo error doctrinal en la iglesia adventista, y si alguno piensa que sí, pues ahí luego también tenemos un choque, una diferencia importante, ¿no? Pero también pienso que la iglesia adventista tampoco muestra bondad. Hacer cumpleaños, cosa que no está mandada en la Biblia, y tener actividades recreativas y relajación y tal, eso no ayuda a las personas que están agobiadas con deudas, facturas y con una mala racha en el trabajo. O sea, yo no tendría ningún problema con los cumpleaños si atendiéramos a quien pueda estar en una mala racha, tuviéramos un plan de atender a alguien en una mala racha. No me importa en un cumpleaños, pero cuando no se está atendiendo al que está en una mala racha y estando en su tristeza y en su melancolía se celebran cumpleaños y luego cada uno a su casa, eso no es cristianismo. He querido presentar en este vídeo una línea de trabajo fuerte, pues inteligente, con textos bíblicos, que sea profundo, poderoso, pero que luego, pues, de momento, pues, al igual que le pasa al antiguo Israel, por debilidades y tendencias a la relajación, pues muchos líderes y muchos miembros, pues, como ya ocurrió al Israel de Moisés, pues al final gustan más los cumpleaños que hacer proyectos de agricultura y darle importancia a los doctores y a los enfermeros para darles un lugar donde poder atender a los débiles, ¿no? Bueno, no haré más reflexiones sobre ello, ¿no? Sabe Dios que nos faltan fuerzas y que es fácil que nos dejemos entretener por tentaciones y que alternemos entre enfados y depresiones o excesos de relajación, ¿no? Cualquiera que entienda entonces que es correcto hacer lo posible por convivir primero en la ciudad y luego en el campo, y cualquiera también que entienda que hemos de hacer lo posible por hablar esto a los hermanos dentro de la iglesia por su bien, podríamos ir a Lenza, a iglesias de la Comunidad de Madrid a intentar presentar esto, como decía Elena White, presentarlo todo con el orden y el respeto debido, pero presentarlo. Y decir, bueno, de aquí a 3 meses no podríamos ya tener convocados a los hombres buscando y tener un número de cuenta. En un mes se podría ya haber tenido un número de cuenta, ir pidiendo ofrenda entre todas las iglesias. Eso es algo que hay que hacer y que va a haber una confrontación directa dentro de la iglesia, pero hay que presentarlo. A lo mejor no te dan el micrófono, se puede estar en la puerta viendo a ver si se pueden tener algunos folletos, o dentro de la iglesia también repartiendo folletos y demás. Total, aunque luego te digan que eso no está bien y que no hay permiso de la iglesia, siempre se puede decir, lea simplemente el texto y si hay error lo vemos, y si no hay error, pues estamos haciendo la obra de Dios, ¿no? Al final los apóstoles no se dejaban intimidar por los fariseos cuando los mandaban callar. Pues nosotros, con el respeto y la educación de vida, pero hemos de presentar el mensaje que se debe y dar ese testimonio. Y si luego Dios dice que los adventistas que se resistan al final terminan mal, pues que su sangre no caiga sobre nuestras manos, ¿no? Sobre nuestra cabeza. Dejo entonces aquí mi teléfono y mi mail para quien quiera contactarme. En horario de trabajo es verdad que no voy a poder atender, pero voy a contestar en cuanto pueda, ¿vale? Al final estoy buscando eso yo lo que digo, tengo un trabajo y algunos recursos, necesito también que alguien pues pueda aportar también algo en ese nivel y claro, ahora por tiempo y demás, ir a muchas casas, pues yo podría hacer muchas visitas, ¿no? Pero al final no tengo la libertad, ¿no? Por trabajo de hacer muchas visitas a diario y hacer también muchas ayudas. Un lugar, y poco a poco, si encuentro con mucha gente problemas, si estoy yo solo, haré lo que pueda. Al final diré, hay que ir a un lugar e intentar convivir allí y bueno, yo haría ese esfuerzo de ayudar a esa casa con cosas económicas y tal, y luego el esfuerzo que tendría que hacer la gente que está allí es no discutir entre ellos y tener esa mansedumbre y esa humildad, ¿no? Así que nada, dejo por aquí mi teléfono y mi contacto. Espero conoceros pronto o a los que os conozco que me haya podido un poco explicar, porque ya os digo que la gente que conozco de la iglesia no entiende mi dificultad para ir. Dice, tú tienes que ir y guardar silencio, y es que eso es imposible. Es del todo imposible, la verdad. Oyendo hablar de amor y que luego haya gente que está sufriendo en la iglesia y tiene una mala racha y que luego muchos ni se enteren
y que cada uno vaya por su lado, eso no es el cristianismo que necesitamos. Y bueno, al final hay que presentar ese mensaje que trae Zarandeo. Y entiendo que la gente tenga miedo y tal, a mí también pues, me cuesta un poco, pero un poco el fuego de saber un poco lo que es la Biblia y que luego se presente un cristianismo medio extinta, eso surge el fuego ese, ¿no? Lo único que ese fuego luego tiene que estar atemperado por el amor y la paciencia, no como un enfado así que pueda rozar un poco lo irracional. Así que nada, muchas más cosas se pueden decir, muchas más cosas se puede preparar, pero con lo dicho yo creo que ya es suficiente, es un vídeo medianamente largo. Y ya en futuras conversaciones con vosotros pues espero ir conociendo cada vez más gente y yo iré presentando en las próximas semanas, meses, pues este vídeo a quien le pueda interesar, a ver si vamos haciendo ese núcleo de 5, 7, 8, 10 personas con diferentes virtudes y características y que nos podamos unir para ayudar a quien pueda estar teniendo una mala racha, pero todo se analizará, esa mala racha siempre se verá, si es por una lesión, una enfermedad puntual, o si es por una mala actitud, porque al final la Biblia se describe que quien es vago y tiene mala actitud al final encuentra la ruina con el paso del tiempo. Entonces eso ya sería un problema más grave que también se puede ayudar, pero hay que hablar con cariño pero con seriedad. Así que Dios os bendiga a todos, un abrazo muy grande, hablamos pronto.